Multiplica $800 en 3 sencillos pasos en 2025 secretos de Warren Buffett. La economía estadounidense es, indiscutiblemente, una maquinaria intrigante. Una invención humana que ha demostrado una habilidad casi inigualable para adaptarse, transformarse y florecer. Desde el año 1776, este sistema ha funcionado como un motor que impulsa el progreso, la creatividad y la evolución social. No obstante, como cualquier mecanismo, no es infalible. Está sujeta a los ciclos naturales de ascenso y caída, periodos de esplendor seguidos por momentos de corrección. Estos altibajos no deben verse como fracasos, sino como características inherentes a un sistema diseñado para reaccionar ante las fluctuaciones del mercado, las políticas públicas y las fuerzas globales. Aunque esta narrativa pueda sonar alentadora, para muchos ciudadanos estadounidenses representa una fuente de desesperación. Escuchar que la economía continúa operando no alivia a aquellos que sienten que este sistema no está funcionando para su beneficio. Para millones de personas, la realidad cotidiana está marcada por salarios congelados que apenas logran mantenerse a la par con la inflación, un aumento constante en los costos de vida y un futuro económico que parece cada vez más incierto. Cada año, las dificultades para avanzar parecen multiplicarse, generando una disparidad cada vez mayor entre aquellos que prosperan y quienes apenas logran sobrevivir. Es aquí donde surge una pregunta fundamental, una que muchos prefieren evitar, pero que resulta imposible eludir. ¿Quién está realmente ganando en esta economía? La respuesta es evidente cuando se examinan los números. Los verdaderos beneficiarios son aquellos que se encuentran en los niveles más altos de la jerarquía económica, las élites más adineradas. No se trata de un asunto de percepción ni de un debate ideológico, las cifras hablan por sí solas. En 1982, las 400 personas más ricas de la lista Forbes acumulaban una riqueza neta combinada de $92.000 millones. Hoy en día, esa cifra ha crecido a magnitudes que antes parecían impensables, alcanzando valores que superan los miles de millones de dólares. Esta concentración de riqueza no solo refleja las dinámicas de poder en juego, sino también la profunda desigualdad de oportunidades que caracteriza nuestro sistema. Ante este panorama, surge una interrogante legítima: ¿qué puede hacer el ciudadano promedio para modificar su situación económica? La respuesta, aunque no exenta de complejidad, radica en una de las herramientas más poderosas al alcance de todos: la inversión. Invertir es mucho más que un simple acto financiero, es una afirmación de propósito, una manera de tomar las riendas de tu futuro y construir una base sólida para tu bienestar económico personal. Es una estrategia probada a lo largo de los años que ha permitido a miles de personas transformar modestos ahorros en enormes fortunas. Sin embargo, muchas personas dudan de su capacidad para invertir y prosperar, especialmente si comienzan con cantidades limitadas. Existe la equivocada creencia de que la inversión es un privilegio exclusivo de aquellos que ya poseen grandes sumas de dinero. Este concepto, aunque común, es completamente erróneo. Tal como lo expresó el legendario inversor Warren Buffett, alguien se está beneficiando hoy de la sombra de un árbol que fue plantado hace mucho tiempo. Esta analogía resume el auténtico poder de la inversión. No se trata de cuánto dinero posees inicialmente, sino de tu disposición a plantar las semillas del éxito financiero hoy, para recoger los frutos de ese esfuerzo en el futuro. La verdadera belleza de la inversión radica en su accesibilidad. Puedes comenzar con cualquier cantidad, ya sea 10 millones, 100.000, 800 o incluso más. Lo que realmente importa no es la cifra con la que empieces, sino la estrategia que adoptes y la paciencia que tengas para permitir que tu dinero se multiplique con el tiempo. En este punto, emerge la verdadera pregunta: ¿cómo invertir? Mientras que la mayoría se concentra únicamente en la cantidad, los inversores exitosos comprenden que la clave está en el cómo. Es decir, cómo identificar oportunidades rentables, cómo diversificar los riesgos y cómo mantener una visión a largo plazo. Imagina que tienes $800 en este momento. Esta suma podría representar los ahorros de toda una vida, un regalo inesperado o simplemente una cantidad que estás dispuesto a invertir para ver crecer tu futuro financiero. La forma en que decidas hacer crecer ese dinero puede marcar una diferencia significativa en tu bienestar a largo plazo. A simple vista,
Esta cifra puede parecer modesta, pero tiene el potencial de crecer significativamente si se emplea de manera estratégica. La clave está en comprender que esos $800 no son solo una cantidad de dinero, sino una oportunidad para iniciar el camino hacia tu independencia financiera. Ahora bien, el desafío consiste en determinar cómo utilizar esos $800 para transformarlos en una fuente constante de ingresos o en una base sólida para futuras inversiones. No se trata de lanzarte al mercado sin un plan definido, ni de depositarlo todo en una cuenta de ahorros que apenas genera intereses. El objetivo es explorar alternativas inteligentes, analizar los riesgos y descubrir formas de optimizar el potencial de cada dólar. Para ello, es esencial reconocer que el trayecto hacia el éxito financiero no es ni directo ni rápido. Exige dedicación, aprendizaje constante y, sobre todo, acción. Es natural que surjan dudas, que pienses que invertir es complicado o que tengas miedo de perder tu dinero. Esas inquietudes son completamente normales, pero no deberían ser un obstáculo. Al igual que cualquier habilidad, la inversión se aprende, y cuanto antes inicies, mayores serán las recompensas a largo plazo. Por lo tanto, si estás dispuesto a dar el primer paso hacia la construcción de tu patrimonio, empieza por hacerte una pregunta fundamental: ¿cómo puedo multiplicar estos $800? La respuesta no se encuentra en soluciones rápidas ni promesas engañosas, sino en estrategias sólidas que han demostrado ser efectivas a lo largo del tiempo. Este es el momento de tomar las riendas de tu futuro financiero, de aprender, de actuar y de demostrar que, con las herramientas correctas, incluso una cantidad modesta puede ser el comienzo de algo excepcional. Las acciones son seguras a largo plazo, pero muy inciertas a corto plazo. Así lo afirma Warren Buffett, uno de los inversores más reconocidos y exitosos de la historia, al explicar la naturaleza del mercado de valores y la inversión en acciones. Berkshire Hathaway, desde que tomé el control, ha experimentado una caída de aproximadamente un 50% en 3 ocasiones. ¿Me sentí pobre en esos momentos? No, en absoluto. Sabía que, con el tiempo, valdría más. Las empresas estadounidenses aumentarán su valor con el tiempo. Eso es lo que estás comprando, una empresa. No estás adquiriendo solo una acción, estás invirtiendo en una parte de un grupo de empresas. Buffett reflexionó sobre esto. Su declaración resalta una verdad fundamental: invertir en acciones no debería ser un ejercicio de búsqueda de ganancias inmediatas ni una respuesta impulsiva a las fluctuaciones diarias del mercado. Más bien, se trata de adoptar una visión a largo plazo y comprender que, al comprar acciones, estás adquiriendo una participación en empresas reales que tienen un gran potencial para crecer y generar valor a lo largo de los años. Sin embargo, no todos los inversores se sienten cómodos con las acciones. Algunos prefieren alternativas menos volátiles o más tangibles. Así que surge la pregunta: ¿qué hacer si no te atraen las acciones o si prefieres encontrar otra forma de invertir esos $800 de manera pasiva? Una opción que puedes explorar es el sector inmobiliario. Esta es nuestra tercera y última estrategia para invertir tus $800. El mercado inmobiliario. Tradicionalmente, la inversión en bienes raíces ha sido considerada una de las formas más estables y confiables para generar riqueza. Pero, cuando piensas en bienes raíces, probablemente te imaginas comprando una casa o un edificio, y te preguntas cómo sería posible hacerlo con solo $800. Aquí es donde la tecnología moderna ha revolucionado el panorama de las inversiones. Hoy en día, no es necesario ser dueño de un inmueble físico para obtener beneficios del mercado inmobiliario. Gracias a métodos innovadores y plataformas tecnológicas, ahora es posible participar en inversiones inmobiliarias con cantidades de dinero mucho menores, lo que permite a más personas acceder a este lucrativo sector. Este acceso democratizado ha abierto nuevas oportunidades, permitiendo a los inversores con un capital más limitado diversificar su portafolio sin necesidad de realizar grandes desembolsos iniciales. En resumen, ahora es posible empezar a construir una cartera inmobiliaria sin tener que hacer una gran inversión en propiedades físicas. Opciones modernas para invertir en bienes raíces con $800. 1. Tasas. Las tasas son una forma popular y accesible de invertir en bienes raíces sin la necesidad de comprar, administrar o mantener propiedades físicas.
Una REIT es una empresa que posee, opera o financia bienes inmuebles que generan ingresos, como edificios residenciales, oficinas, centros comerciales y hoteles. La principal ventaja de la REIT es que te permiten invertir en una amplia gama de propiedades inmobiliarias con una cantidad mínima de capital. ¿Cómo funcionan? Cuando compras acciones de una REIT, esencialmente estás invirtiendo en una fracción de las propiedades administradas por la empresa. Además, las REIT suelen pagar dividendos altos, ya que, por ley, están obligadas a distribuir al menos el 90% de sus ingresos a los accionistas. Por ejemplo, opciones como BNQ y USRT son REIT conocidas que invierten en propiedades diversificadas, lo que reduce el riesgo y maximiza las oportunidades de generar ingresos pasivos. Si decides invertir tus $800 en una REIT, te estarás posicionando para recibir dividendos regulares mientras participas del crecimiento del sector inmobiliario. 2. CROWDFUNDING. Otra forma moderna e innovadora de invertir en bienes raíces con un presupuesto limitado es a través del CROWDFUNDING. Este método permite que varios inversores, como tú, aporten pequeñas cantidades de dinero para financiar proyectos inmobiliarios de mayor envergadura, como la construcción de edificios residenciales o la adquisición de propiedades comerciales. El CROWDFUNDING funciona a través de plataformas online que gestionan una cartera de inversión inmobiliaria. Tú aportas tu dinero y, a medida que las propiedades generan ingresos por alquileres o ventas, recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los rendimientos pueden variar, muchas plataformas ofrecen retornos competitivos y opciones para diversificar tu inversión en distintos tipos de propiedades. Lo interesante del CROWDFUNDING es que te da la oportunidad de sentirte dueño de una parte real del inmueble, aunque sea pequeña. A diferencia de las tasas, donde inviertes en una empresa que gestiona propiedades, el CROWDFUNDING te conecta de forma más directa con proyectos inmobiliarios concretos. ¿Por qué los activos inmobiliarios son una buena inversión en épocas de inflación? Los activos inmobiliarios tienen una característica única que los hace especialmente atractivos en épocas de inflación: su capacidad de conservar y aumentar su valor con el tiempo. A medida que los precios suben debido a la inflación, también lo hacen los valores de las propiedades y los alquileres. Warren Buffett lo explicó de forma sencilla recordando cómo él y Charlie Munger invirtieron en propiedades hace décadas. Si usted construyó o compró una casa hace 55 años, fue un gasto único. Sin embargo, el valor de esa propiedad ha aumentado con la inflación y usted no necesita reemplazarla, señaló Buffett. Este principio convierte a los bienes raíces en una protección natural contra la pérdida de poder adquisitivo. Un enfoque inteligente para maximizar sus 800. Si bien el sector inmobiliario ofrece oportunidades interesantes, también es importante recordar que cada inversión conlleva ciertos riesgos. Antes de comprometerte, investiga cuidadosamente las opciones disponibles y elige plataformas confiables. Además, asegúrate de diversificar tu cartera para minimizar los riesgos y maximizar los retornos. Por último, si aún no te sientes cómodo invirtiendo en bienes raíces, considera usar tus $800 para pagar deudas o mejorar tu educación financiera. Reducir sus obligaciones financieras actuales o adquirir habilidades valiosas puede ser una inversión igualmente poderosa para su futuro. En resumen, el sector inmobiliario ofrece múltiples formas de hacer crecer su dinero, incluso con montos iniciales modestos. Ya sea a través de REIT, financiación colectiva o inversiones más tradicionales, este sector sigue siendo una herramienta confiable para generar riqueza y protegerlo contra la inflación. Aprovecha las oportunidades y comienza a forjar un futuro financiero más sólido. Invertir en REIT es una de las formas más accesibles y populares de invertir en bienes raíces sin necesidad de propiedades físicas. Estos fideicomisos son empresas dedicadas a adquirir, administrar y operar propiedades que generen ingresos, como oficinas, centros comerciales, complejos residenciales y hoteles. Lo que hace que los REIT sean particularmente atractivos es que ofrecen una forma indirecta de participar en el mercado inmobiliario. En lugar de comprar y administrar una propiedad, usted invierte en una empresa que se encarga de hacerlo.
Es importante señalar que, al poseer acciones de un REIT, usted no está comprando una fracción del inmueble en sí, sino parte de la empresa que administra esos activos. Ventajas de los REIT: dividendos atractivos y diversificación. Una de las mayores ventajas de los REIT es su obligación legal de distribuir al menos el 90% de sus ganancias entre los accionistas en forma de dividendos. Esto significa que, como inversor, puedes esperar recibir un flujo constante de ingresos pasivos, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan generar retornos recurrentes. Además, los REIT permiten una diversificación significativa. Al invertir en un único REIT, puede tener exposición a una amplia gama de propiedades ubicadas en diferentes regiones y sectores, desde residenciales hasta comerciales o industriales. Esto reduce el riesgo asociado con depender de un único activo o ubicación. Por ejemplo, opciones como VNQ, Vanguard Real Estate ETF y USRT, ICERScore, USREIT ETF, son fondos ampliamente reconocidos en el mercado de REIT. Estas opciones agrupan múltiples propiedades en una sola inversión, lo que permite participar en el crecimiento del mercado inmobiliario con un monto inicial de capital relativamente pequeño. Crowdfunding inmobiliario: democratizando la inversión en bienes raíces. Otra alternativa interesante en el sector inmobiliario es el crowdfunding inmobiliario, una modalidad que ha ganado popularidad gracias a las plataformas digitales. El crowdfunding permite a cualquier persona, independientemente de su presupuesto, invertir en proyectos inmobiliarios. A través de estas plataformas, los inversores pueden aportar pequeñas cantidades de dinero que se combinan con las de otros inversores para financiar grandes proyectos. El crowdfunding inmobiliario te da la oportunidad de participar en proyectos específicos, como la construcción de edificios residenciales, la renovación de propiedades comerciales o incluso el desarrollo de comunidades enteras. Una vez que las propiedades comienzan a generar ingresos, ya sea a través de alquileres o ventas, recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los dividendos que genera el crowdfunding suelen ser inferiores a los de los REIT, esta estrategia ofrece una ventaja única: la sensación de ser propietario de una pequeña fracción del inmueble. Esto supone que se tiene una conexión más directa con los proyectos en los que se invierte, algo que puede resultar atractivo para quienes buscan una experiencia más tangible en el sector inmobiliario. Además, muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario ofrecen la opción de reinvertir tus ganancias, lo que puede ayudar a acelerar el crecimiento de tu inversión a largo plazo. Algunas de las plataformas más conocidas en este sector son Fundrise, CrowdStreet y Realty Mogul, que cuentan con carteras diversificadas y oportunidades tanto para principiantes como para inversores más experimentados. ¿Por qué los activos inmobiliarios son una buena inversión durante la inflación? El sector inmobiliario tiene una característica única que lo convierte en una de las mejores opciones de inversión durante periodos de inflación: su capacidad de conservar y aumentar su valor con el tiempo. A medida que los precios aumentan debido a la inflación, también lo hacen los valores de las propiedades y los ingresos generados por los alquileres. Warren Buffett y Charlie Munger han sido firmes defensores de los bienes raíces como protección contra la inflación. Buffett lo explicó de forma sencilla recordando cómo ambos adquirieron propiedades hace más de 50 años. Si construiste o compraste una casa hace 55 años, era un gasto único. Sin embargo, el valor de esa propiedad ha aumentado con la inflación y no necesita reemplazarla. Buffett señaló que esto significa que, si bien los precios de otros activos pueden fluctuar o depreciarse durante los periodos de inflación, los bienes raíces tienden a mantener su valor o incluso a aumentarlo. Además, los alquileres también tienden a ajustarse al aumento para reflejar los cambios en el costo de vida, lo que proporciona una fuente de ingresos constante y resistente. ¿Qué opción es mejor para ti? Tanto las tasas como el crowdfunding inmobiliario ofrecen ventajas únicas para los inversores. Las tasas son ideales para quienes buscan simplicidad, estabilidad y una fuente confiable de ingresos pasivos. Por otro lado, el crowdfunding inmobiliario puede ser más adecuado para quienes desean una conexión más directa con los proyectos y están dispuestos a asumir un poco más de riesgo a cambio de la posibilidad de obtener mayores retornos. Antes de tomar una decisión, es importante evaluar tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y el tiempo que estás dispuesto a mantener tu inversión.
Ambos métodos te ofrecen la oportunidad de participar en el mercado inmobiliario sin necesidad de grandes cantidades de capital, lo que los convierte en opciones accesibles y atractivas para inversores de todos los niveles. Tanto si optas por invertir en tasas como por explorar el apasionante mundo del crowdfunding inmobiliario, lo más importante es dar el primer paso hacia el crecimiento de tu patrimonio a través del sector inmobiliario. Este camino no solo le permitirá diversificar su cartera, sino que también le permitirá beneficiarse de una de las formas más sólidas de inversión a largo plazo. Estas palabras de Warren Buffett resumen la doble naturaleza de la inversión en bolsa. El propio Buffett, durante su liderazgo en Berkshire Hathaway, experimentó importantes caídas del valor de la compañía, de aproximadamente el 50%, en 3 ocasiones diferentes. Sin embargo, lejos de sentirme derrotado, dijo, me sentí pobre entonces. No, en absoluto. Sabía que con el tiempo valdría más. Las empresas estadounidenses valdrán más con el tiempo. Este enfoque refleja su creencia fundamental. Cuando se compran acciones, no se compran simples cifras o precios en un gráfico, sino acciones de un conjunto de empresas que, con el tiempo, pueden crecer y generar valor. Pero, ¿qué pasa si no eres fanático de las acciones, o simplemente quieres explorar otras formas pasivas de invertir tus $800? Aquí es donde surge otra opción poderosa, la inversión en bienes raíces. Bienes raíces. Una alternativa asequible con $800 es que probablemente hayas escuchado hablar de los bienes raíces como una excelente inversión. Pero te preguntas, ¿cómo puedo invertir en este sector con tan solo $800? La respuesta es aprovechar la tecnología y los métodos innovadores que hacen que este mercado sea accesible incluso para quienes tienen poco capital inicial. Hoy en día, ya no es necesario comprar un inmueble físico para beneficiarse de las ventajas del sector inmobiliario. 2 herramientas principales te permiten participar, las tasas y el crowdfunding. Invertir en tasas. Una tasa, fideicomiso de inversión inmobiliaria, es una empresa que invierte en bienes raíces comerciales o residenciales, como centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles y complejos residenciales. Cuando usted invierte en una tasa, no está comprando directamente una propiedad, sino una participación en la empresa que las administra. Una de las principales ventajas de las tasas es su capacidad de generar ingresos constantes a través de dividendos. Por ley, las tasas deben distribuir al menos el 90% de sus ganancias entre los accionistas, lo que las convierte en una excelente fuente de ingresos pasivos. Además, al invertir en tasas, puedes diversificar fácilmente tu inversión, ya que estas empresas suelen tener una cartera de propiedades en diferentes regiones y sectores. Por ejemplo, opciones como VNQ, Vanguard Real Estate ETF y USRT, Iser Core USRT ETF, son excelentes puntos de partida para quienes buscan invertir en el sector inmobiliario a través de tasas. Estas opciones permiten acceder a una cartera diversificada con una pequeña inversión inicial, ideal para alguien que cuenta con $800. Crowdfunding inmobiliario. Democratizar el acceso a los bienes raíces. Otra alternativa interesante es el crowdfunding inmobiliario, una modalidad en la que se pueden invertir pequeñas cantidades de dinero en proyectos inmobiliarios gestionados por plataformas especializadas. En lugar de comprar una propiedad completa, se financia una parte de proyectos específicos, como la construcción de departamentos, la renovación de locales comerciales o el desarrollo de nuevas comunidades. Como estas propiedades generan ingresos a través de alquileres o ventas, recibes una parte proporcional de las ganancias. Aunque los dividendos generados por el crowdfunding suelen ser más bajos que las tasas, esta estrategia ofrece una ventaja emocional, la sensación de poseer una fracción del inmueble. Plataformas populares como Fundrise, Realty Mogul o CrowdStreet facilitan el acceso al crowdfunding inmobiliario, dándote la oportunidad de participar en proyectos atractivos con bajos requisitos de inversión. Además, algunas plataformas permiten reinvertir las ganancias, lo que puede acelerar el crecimiento de la inversión a largo plazo. Porque los bienes raíces son una inversión ideal en épocas de inflación. El sector inmobiliario destaca especialmente en épocas de inflación. Warren Buffett y Charlie Munger han subrayado esta ventaja en varias ocasiones. Por ejemplo, Buffett mencionó que compró su casa hace 55 años.
Fue un gasto único, pero su valor ha aumentado con la inflación, mientras que yo no necesito reemplazarla. Esto se debe a que los inmuebles tienden a conservar y aumentar su valor con el paso del tiempo. Además, los ingresos por alquileres tienden a ajustarse al alza durante los periodos de inflación, proporcionando un flujo de ingresos constante y resistente a los cambios económicos. En otras palabras, los bienes raíces no solo son una inversión segura, sino también una poderosa herramienta para proteger su capital ante la pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué hacer si no te convencen las opciones inmobiliarias? Si invertir en bienes raíces, ya sea a través de tasas o crowdfunding, no es lo que buscas, existe otra forma inteligente de utilizar tus $800. Paga tus deudas. Por ejemplo, digamos que tienes un préstamo con una tasa de interés del 4% anual. Si decides pagar ese préstamo un año antes de la cantidad prevista, técnicamente estás obteniendo un beneficio del 4% sobre tu dinero. El dinero que hubieras pagado en concepto de intereses ahora está contigo, lo que equivale a una rentabilidad garantizada de tu inversión. Además, pagar tus deudas no solo te ahorra dinero, sino que también mejora tu libertad financiera. Estar libre de deudas te permite enfocarte en otras inversiones pasivas, como las mencionadas anteriormente, y construir un futuro financiero más sólido. Conclusión. Opciones de inversión para todos. Ya sea que decidas invertir tus $800 en tasas, en crowdfunding inmobiliario o en reducir tus deudas, lo importante es tomar acción y comenzar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Cada una de estas estrategias tiene sus ventajas únicas y la elección depende de tus objetivos financieros, tu tolerancia al riesgo y tus intereses personales. Recuerda que el primer paso hacia la independencia financiera es invertir en ti mismo y tomar decisiones informadas. Por muy pequeño que sea tu capital inicial, lo importante es empezar. Con el tiempo, estos pequeños pasos pueden convertirse en grandes logros, ayudándote a construir un patrimonio duradero y resistente a los cambios económicos. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejases un comentario, ya que la red neuronal de YouTube esto lo valora muchísimo y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Dale like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.